Distorsiones cognitivas. Tras los sentimientos negativos, ansiedad, ira, depresión, existen pensamientos irracionales que los provocan. Son las llamadas distorsiones cognitivas. Estos pensamientos ocultan, ignoran o disfrazan la realidad y harán estériles nuestros esfuerzos para conseguir lo que nos proponemos. Una distorsión cognitiva en las terapias cognitivo-conductuales como la TC y la TREC es una forma de error, disfunción o inconsistencia en el procesamiento de información. Las distorsiones cognitivas desempeñan un papel predominante de la psicopatología al producir la perturbación emocional. Pensamiento polarizado o dicotópico. Todo o nada. Interpretar los eventos y personas en términos absolutos, sin tener en cuenta los grados intermedios, evidenciando en el uso de términos como siempre, nunca, todos, cuando su uso no está justificado por los acontecimientos propiamente. Por ejemplo, una persona nota cómo la miran unos extraños y piensa, sé que piensan mal de mí. Otra persona está esperando a otra en una cita y esta tarda 5 minutos y sin meditar prueba alguna, se le vienen a su cabeza, sé que me está mintiendo y engañando. Palabras claves de esta distorsión son, eso es porque, eso se debe a, sé que eso es por. Filtraje o abstracción selectiva. Consiste en seleccionar en forma de visión de túnel un solo aspecto de una situación, aspecto que tiñe toda la interpretación de la situación y no se percata de otros que lo contradicen. Por ejemplo, una persona se encuentra con un amigo y hablan de muchos temas agradables, sin embargo discuten de política. Y al marcharse a casa se siente irritado pensando en las críticas de aquel hacia sus ideas políticas, olvidando los otros temas agradables compartidos. Se filtra lo negativo, lo positivo se olvida. Palabras claves para detectar esta distorsión son: no puedo soportar esto, no aguanto qué, es horrible, es insoportable. Sobregeneralización. Tomar casos aislados y generalizar una conclusión válida para todo. Por ejemplo, una persona que busca trabajo y no lo encuentra y concluye, nunca conseguiré un empleo. Otra persona que se siente triste y piensa, siempre estaré así. Palabras clave que indican que una persona está sobregeneralizando son todo, nadie, nunca, siempre, todos, ninguno. Minimización y magnificación. Subestimar y sobreestimar la manera de ser de eventos o personas. Los subtipos identificados son catastrofización o visión catastrófica. Imaginar, especular y rumiar el peor resultado posible sin importar lo improbable de su ocurrencia, o pensar que la situación es insoportable o es imposible de tolerar, cuando en realidad es incómoda o muy incómoda o inconveniente. Esto se relaciona con la baja tolerancia a la frustración, cuya importancia psicopatológica ha sido ampliamente investigada por Albert Ellis. Por ejemplo, una persona está viendo la estadística de accidente de tráfico por la televisión y se le pasa por la cabeza. ¿Y si me ocurriera a mí? Otra oye la noticia de una persona que perdió el control y se suicidó y piensa, ¿y si me ocurriera a mí? La palabra clave que suele indicar esta distorsión suele ser, ¿y si me ocurre a mí tal cosa? Negación. Tendencia a negar problemas, debilidades o errores. Es la distorsión opuesta al catastrofismo. Negativismo. Se magnifican los sucesos o aspectos negativos y son obviados o desvalorizados los positivos. Es una forma de abstracción selectiva. Es característico del negativismo la realización de presagios catastrofistas. Razonamiento emocional.
Formular argumentos basados en cómo se siente en lugar de la realidad objetiva. Las emociones sentidas se toman como un hecho objetivo y no como derivadas de la interpretación personal de los hechos. Las palabras claves en este caso son: si me siento así es porque soy o ha ocurrido. Debeísmo o deberías. Concentrarse en lo que uno piensa que debería ser en lugar de ver las cosas como son, y tener reglas rígidas que se piensan que deberían aplicarse sin importar el contexto situacional. Las exigencias se extienden a sí mismo, a los otros o a la vida en general. Ejemplo de este caso son: un médico se irritaba constantemente con los pacientes que no seguían sus prescripciones y pensaba: deberían de hacerme caso. Eso impedía que revisara sus actuaciones o explorara los factores que podían interferir en el seguimiento de sus indicaciones. Un hombre estaba preocupado excesivamente por los posibles errores que podría cometer en su trabajo, ya que se decía: debería ser competente y actuar como profesional, y no debería cometer errores. Las palabras clave, como pueden deducirse, son: debería de, no debería de, tengo que, no tengo que, tiene que. Etiquetado. Relacionada con la sobregeneralización, consiste en asignar etiquetas globales a algo o a alguien en vez de describir la conducta observada objetivamente. La etiqueta asignada por lo común es en términos absolutos, inalterables o bien con fuertes connotaciones prejuiciosas. Por ejemplo, una persona piensa de los negros son gandules. Un paciente piensa de manera idealizada de su terapeuta: es una persona estupenda. En este caso, las palabras clave: es una persona estupenda, es el efecto de englobar bajo una etiqueta hechos distintos y particulares de modo inadecuado. Por ejemplo, un hombre, cada vez que tenía ciertas dificultades para hablar con una mujer que le agradaba, se decía: soy tímido, por eso me pasa esto. Las palabras clave son: soy un, es un, son uno. Personalización, también conocida como falsa atribución, consiste en asumir que uno mismo u otros han causado cosas directamente cuando muy probablemente no haya sido el caso en realidad. Cuando se aplica a uno mismo puede producir ansiedad, culpa, y aplicado a otros, enojo y ansiedad. Por ejemplo, en el trabajo una persona tenía la impresión de que cada vez que el encargado hablaba de que había que mejorar la calidad de trabajo, se refería exclusivamente a él. Esta persona pensaba: sé que lo dice por mí. Una mujer escuchaba a su marido quejarse de lo aburrido del fin de semana. Pensaba: seguro piensa que soy aburrida. Un tipo de personalización consiste en el hábito de compararse a otras personas de manera frecuente. Por ejemplo, soy menos sociable que José. A él le hacen caso, pero no a mí. Palabras clave son: lo dice por mí, hago esto mejor o peor que tal. Culpabilidad. Culpabilizar a los demás de los problemas propios o, por el contrario, culparse a sí mismo de los problemas ajenos. Por ejemplo, una madre, cada vez que sus hijos se alborotaban o lloraban, tendía a irritarse con ellos y consigo misma, echándose la culpa de no saber educarlos mejor. Otra persona que estaba engordando culpaba a su cónyuge por ponerle alimentos demasiado grasosos. Otra característica de la culpa es que a menudo no lleva a la persona a cambiar de conducta, sino a darle vueltas a los malos actos. Este tipo de caso tiene las palabras clave como: mi culpa, su culpa, culpa de. Falacias. Falacia de control. Presuponer que se tiene que tener control y una responsabilidad excesiva sobre lo que ocurre a su alrededor, con cierto sentimiento de omnipotencia, o por el contrario, puede verse como incompetente o imponente en grado extremo para manejar los propios problemas o sentirse extremadamente controlada por otros o por las circunstancias. Ejemplos:
Si otras personas cambiaran de actitud, yo me sentiría bien. Yo soy el responsable del sufrimiento de las personas que me rodean. Palabras clave son: no puedo hacer nada por, solo me sentiré bien si tal persona cambia tal, yo soy el responsable de todo. Falacia de justicia. Enjuiciar como injusto aquello que no coincide con los deseos, necesidades, creencias y expectativas personales. Consiste en una visión de la vida con normas y criterios estrictos donde otras opiniones o alternativas se descartan. Una persona suspende un examen y sin evidencia piensa: es injusto que me hayan suspendido. Otra piensa sobre su pareja: si de verdad me apreciara, no me diría eso. Palabras claves son: no hay derecho a, es injusto que, si de verdad tal, entonces ¿cuál? Falacia de cambio. Presuponer que la felicidad de uno depende exclusivamente de los actos y conductas de los demás o de las circunstancias externas. Exige cierta condicionalidad. Se espera que la actitud de cambio venga de los demás en vez de responsabilizarse de sí mismos. Por ejemplo, un hombre piensa: la relación de mi matrimonio solo mejorará si cambio a mi mujer. Las palabras clave son: si tal cambiara tal cosa, entonces yo podría tal cosa. Falacia de razón. Presuponer ser poseedores de la verdad absoluta, obviando opiniones ajenas. Creen que sus opiniones y acciones son las correctas y válidas e intentarán continuamente demostrarlo a sí mismos o a los demás con argumentos elaborados pero falaces. No toleran equivocarse y harán todo lo posible para evitarlo. Falacia de recompensa divina. Se espera que en un futuro los problemas mejoren por sí solos sin tomar en cuenta una actitud proactiva o que seremos recompensados de alguna forma. Esto es lo que son las distorsiones cognitivas y los tipos de distorsiones. Muchas gracias por ver el video.